Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mailán. Hoy es sábado 11 de julio de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Respetando las normas federales de la contingencia de sanidad que estamos viviendo, este programa lo grabamos cada uno de los participantes en su casa y fue editado guardando también esas debidas restricciones sanitarias. Continuando con nuestra serie de la historia de la ópera, hoy llegamos a una época maravillosa, una de las que podremos apreciar la evolución de la música que, como diría Beethoven, la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Historia del bel canto. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva la calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, quien está al frente de esta serie, Miguel Ángel García, músico e intelectual lagunero, autor de las cápsulas Música en un suspiro y promotor del desarrollo integral del menor. Hola Miguel Ángel, muy buen día. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Es un placer estar con usted, contigo y compartir pues este bellísimo auditorio que tienen aquí en GREM. Y bueno, vamos a estar escuchando como música de fondo precisamente una de las obras de las cuales nos va a platicar Miguel Ángel, que es El Barbero de Sevilla. Miguel Ángel, ¿qué es exactamente y qué época se da lo que tú has definido que platiquemos hoy, que es el bel canto? Sí, bueno, de entrada, el bel canto lo vamos a situar. Es como que muy precisas estas fechas y yo creo que es conveniente que empecemos afirmando esto. El bel canto es este momento en la historia de la ópera que se registra entre 1810 específicamente, 1810 y 1848. Básicamente estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX y coinciden casualmente con la primera ópera que escribe Rossini, Gioachino Rossini, y con la muerte de Gaetano Donizetti. De hecho, para hablar del bel canto, vamos obviamente existen una buena cantidad de compositores menores que pues de alguna manera son desconocidos, pero básicamente estamos hablando cuando se hable del bel canto, y esto va a ayudar muchísimo por una cuestión hemotécnica y sobre todo para poder situarnos a todos nuestros amigos en tiempo y espacio. El bel canto va a ser una forma de hacer ópera, ahora vamos a detallar esto, en Italia, ya dijimos, la primera mitad del siglo XIX, entre 1810 y 1848, y cuyos principales exponentes van a ser tres. Va a ser Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini. Estos son los tres grandes belcantistas. Como digo yo, existen otros compositores menores, pero que ni siquiera vale la pena mencionarles porque, bueno, de alguna manera son o bien compositores que no aportan, no tienen ningún, digamos, posición en la historia, como belcantistas específicamente, y que de alguna manera estos tres compositores son los que marcan la pauta, ¿no?, en el belcantismo. Antes de entrar propiamente en este fenómeno del bel canto italiano, del bel canto en la historia de la ópera, debemos decir que cuando se habla de ópera, y este es algo que mucha gente quizá pasa desapercibido, es que si bien en programas anteriores ya hemos hablado de la ópera italiana que viene pues a partir de 1600 con Monteverdi, que tenía ciertas características, o de la ópera francesa, que ya habíamos hablado también, en la ópera de Lully específicamente, ¿no?, que es muy bailable, que es muy melódica, o de Rameau, Jean-Philippe Rameau, que es una ópera más cerebral, es una música más
armónica, vamos a llamarle así, o que los alemanes, también platicábamos en sesiones anteriores, en donde es no propiamente ópera, sí, pero sí vamos a hablar de misas, vamos a hablar de cantatas, y después hablamos en el siglo XVIII de las propuestas operísticas, específicamente de Mozart, que va a ser el compositor más importante del siglo XVIII en este género, en la ópera. No mencionamos siquiera Haydn, porque bueno, Haydn finalmente, a pesar de que compuso muchas óperas, realmente va a ser reconocido como sinfonista y como compositor de música de cámara, aunque compuso muchas óperas. Pero entonces estamos entrando ya, ahora sí, al siglo XIX. Fíjense ustedes cómo cuando hablamos de las óperas, hasta lo que he mencionado en este momento, realmente es complicado hablar de la ópera, porque de todos los exponentes, los lugares y los tiempos que hemos hecho mención, las óperas son totalmente opuestas, totalmente distintas una de la otra. Cada una es un género en sí misma. Entonces, cuando entramos al siglo XIX, en el siglo XIX va a haber una bifurcación, una trifurcación, vamos a llamarle así. Se va a dividir este cauce que venía más o menos un río que iba desarrollándose, este río se llama ópera y que se va agregando algunos elementos. Al llegar al siglo XIX, este río se va a dividir en tres partes. El primero de ellos es el belcantismo, al que le vamos a dedicar el día de hoy. El segundo de ellos es el verismo o la ópera verista, en donde vamos a enmarcar fundamentalmente a Verdi. Y vamos a terminar en un último programa con Wagner, ¿no? Es la ópera wagneriana. No hay cosas, Luis Alberto, no hay elementos más diferentes entre sí que la ópera verista, el belcantismo y la ópera wagneriana. O sea, son cosas diametralmente opuestas una de la otra. O sea, son rasgos totalmente distintos. Los compositores buscan cosas totalmente distintas. Los compositores utilizan herramientas totalmente distintas. Y el objetivo precisamente de cada una de estas óperas son totalmente distintas. Y, dicho sea de paso, casualmente se odian entre todos. Es decir, hay un odio tremendo, ¿no? Entre un Verdi y un Wagner. Hay quien dicen que son de lo mismo, hay quien dicen que no, hay todo un alegato al respecto. Hay un odio y una crítica directa entre lo que es Wagner hacia Rossini, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a mencionar que esta cosa que se llama ópera, en el siglo XIX va a tener tres caminos totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender por bel canto? O sea, ¿por qué el bel canto es tan importante en la historia? Y sobre todo, ¿qué es lo que lo hizo ser algo tan gustado? Bueno, cuando nosotros hablábamos de la ópera dieciochesca, pensemos que en la ópera en el siglo XVIII, específicamente con Mozart, había sido una especie de síntesis, había una síntesis en la ópera. Cuando digo síntesis, quiere decir que había este lenguaje rebuscado del barroco, pero también esta línea melódica agradable italiana. Entonces, por así decirlo, se va a juntar estas dos cosas y Mozart va a ser la gran síntesis de una línea melódica agradable, por eso son las melodías tan agradables italianas, pero no las va a dejar solo como eso, sino que las va a enriquecer con esta estructura germana, ¿no? Entonces, en Mozart vamos a tener una primera síntesis de la historia de la ópera. Después, más adelante, viene Carlo Maria von Weber, que platicábamos en la última sesión. Él va a hacer de la ópera, va a buscar con su ópera un elemento de unidad nacional alemana. O sea, menciono esto porque es el objetivo que tenían los compositores. Por un lado, Mozart recibe, ¿no?, esta parte, esta riqueza melódica, y finalmente es hijo de su tiempo. Por otra parte, Weber tiene que consolidar es un elemento muy patriótico. Paralelo a Carlo Maria von Weber está Beethoven. Beethoven nada más va a componer una sola ópera, que es Fidelio. Y lo que va a buscar Beethoven va a ser precisamente es este momento en el cual tiene una serie de conflictos internos, producto de su sordera primero, y en segundo lugar, porque está migrando de esta época heroica de la composición hacia esta parte espiritual. Entonces, lo que busca Beethoven es
un elemento espiritual, son valores espirituales, la fidelidad, el amor, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo hasta ahorita Mozart, gran síntesis, Weber, nacionalismo, Beethoven está hablando sobre valores universales. Viene el bel canto, y el bel canto, aquí es la parte más interesante de todas, echa a la borda todo. Ya no le interesa nada de esto. Ya en el bel canto, ya la historia no importa. Claro, hay una línea, etcétera. O sea, hay una cuestión, digamos, hay un argumento, hay un libreto, hay un guión, ¿no? Hay personajes, ¿sí? Sin embargo, la historia ya no importa. Aquí, ¿qué es lo que va a importar? Básicamente, lo que va a importar en el caso del bel canto, como su nombre lo dice, es precisamente lo que importa aquí es la voz, no importa lo que estés diciendo. Incluso aquí me voy a adelantar un poquito a lo que es una de las grandes sentencias de Rossini. Gioachino Rossini decía, dadme una lista de la ropa que vas a mandar a la lavandería y yo le voy a poner música. O sea, con esto nos está diciendo muchísimas cosas. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la historia no importa, que realmente lo que importa es cómo dices lo que dices. O sea, la forma es esta manera en la cual yo voy a necesitar voy a generar una exigencia a los cantantes. Los cantantes deben tener sobre todo una habilidad acrobática. Son acróbatas. En este caso, los cantantes del bel canto deben ser acróbatas de la voz. Y cuando digo acróbatas de la voz, seguramente entre nuestros amigos habrá algún cantante, alguien que le guste cantar. Bueno, les voy a pedir que hagan este ejercicio. Incluso tú mismo, Luis Alberto, trata de hacer este ejercicio. Durante 50 segundos, fíjense bien, 50 segundos. No 1 minuto, no 2 minutos. Durante 50 segundos van a jalar aire, así. Van a jalar aire y van a tratar de sacar aire durante 50 segundos, pero el hilo de aire tiene que escucharse. Una cosa parecida a esto. Así. Eso traten de hacerlo durante 50 segundos. Y ustedes me van a decir, bueno, es que yo no soy cantante, yo no tengo la habilidad. Está bien, perfecto. Vayan con un cantante, alguien que cante, y díganle, a ver, haz este ejercicio durante 50 segundos, saca aire y aguanta la misma intensidad de aire. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en aquel entonces había cantantes que para poder desarrollar y para poder cantar estas obras monumentales, estas óperas monumentales, belcantistas, fíjate bien, Luis Alberto, qué interesante, ellos tenían que hacer y mantener una línea, ¿no? Una línea melódica en la cual pudieran estar haciendo esto. ¡Oh! Es decir, trinos, trinos. Yo los puse, el ejercicio que les puse simpático es un ejercicio en donde ustedes van a soplar una línea chiquita de aire, nada más. Estos gigantes lo que hacían es mantener una línea y esta línea tenías que mantenerla no nada más con una proyección de voz y un sonido, sino que aparte debías mantener un trino. El trino es una cosa así más o menos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el nivel de complejidad que esto tenía. Y entonces, esto empezó a desarrollar toda una serie de exigencias, ojo, que no tenían ni en la ópera mozartiana, ni en las óperas italianas previas al belcantismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en el momento en el que se construye un atributo, un requerimiento especial para la ópera belcantista, estamos hablando que ya son atributos distintos que se les están solicitando a los cantantes. Ya es un cantante diferente. Y otra vez, no me interesa lo que digas. Cuando hablamos en caso de Beethoven, por ejemplo, Fidelio, la línea temática es fundamental. Puedes incluso tener una expresión de sentimientos, una actuación tremenda, ¿no? Por parte del cantante. En el caso del belcantismo no pasa nada. En el belcantismo puedes incluso estar parado sin necesariamente actuar, pero si tú logras hacer esta cantidad así impresionante de florituras, de adornos,
entonces estás cumpliendo con el objetivo de la ópera belcantista. Y obviamente se llegan a extremos en los cuales, y esta es otra de las características del belcantismo, si nosotros entramos a cualquier ópera mozartiana, y no se diga anteriores, pero me voy a quedar en Mozart, que fue el antecedente directo, o sea, antes del belcantismo está Mozart. En Mozart podemos hablar y podemos hacer filosofía. De cualquiera de las óperas podemos hacer filosofía, la que ustedes me digan. Desde las óperas más tempranas, más jóvenes, podemos pensar, podemos hacer filosofía. La ópera italiana, y con esto quisiera cerrar este primer bloque, la ópera italiana, el belcantismo, no tiene nada que ver con el pensamiento. No está hecha para que pienses. Es más, entre menos pienses, mejor. Excelente, muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando acerca precisamente de la historia del bel canto dentro de esta serie de la historia. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel Ángel García, músico e intelectual lagunero, autor de Cápsulas de Música en un Suspiro, y nos está platicando acerca de la historia del bel canto, que precisamente es un área muy, muy interesante de la historia de la ópera en general. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Sí, gracias, Luis Alberto. Decíamos entonces que eh, se puede hacer filosofía del cazador furtivo de Weber, se puede hacer filosofía de cualquiera de las óperas de Mozart. Cuando digo hacer filosofía, no estoy hablando propiamente o no únicamente del argumento, de las líneas, ¿no? de lo que dicen los cantantes, sino incluso de la misma música. O sea, la música per se. Hay estudios muy, muy profundos, sobre todo de las bodas del Fígaro, ¿no? En donde la música habla y dice cosas. Es decir, la música no solo es bella, sino que es incluso llega a extremos de ser literal. O sea, hay una literalidad y una generación de lenguajes y de mensajes muy precisos en óperas mozartianas. En caso de Beethoven, la trama es fundamental. Uno tiene que entender qué está buscando Beethoven, no se diga Weber. Decíamos en el caso de las óperas belcantistas, ahí no importa, la gente no iba a eso, tan no iba a eso que hay una sentencia muy simpática de Berlioz, Héctor Berlioz, este francés, gran compositor también, obviamente no incrustado en este tipo de ópera belcantista, él critica mucho, ¿no? A los belcantistas también, y dicen, es que los italianos, la ópera es como, es solo placer, decía él. Dice, para los italianos, la ópera, o sea, para los belcantistas italianos, la ópera es como un plato de macarrones, en donde ustedes saben que el macarrón, pues, es nada más te va a llenar, pero entre comillas no te va a nutrir, es pasta. Dices, oye, pero qué rica pasta. Pues sí, eso es el bel canto. O sea, no te va a nutrir, no hay contenido, no hay fondo, solamente hay forma, ¿no? Esta era una de las grandes críticas que, obviamente, la parte intelectual. Y lo que ustedes están pensando en este momento, van a decir, oye, pero es que la ópera es muy bonita. El Barbero de Sevilla, que es la reina por excelencia, o el elixir de amor de Gaetano Donizetti, ¿no? En el caso de este otro compositor, o Norma de Vincenzo Bellini, ¿no? La ópera Norma, que también es una de las, quizás es la única ópera respetada por Wagner. Wagner va a ser un férreo crítico de Donizetti y de Rossini, sobre todo de Rossini. Pero en el caso de Norma, digamos que Bellini va a ser el más reconocido, y no el más, el único reconocido también por sus formas, ¿no? Aunque Bellini es el compositor que menos óperas haya escrito de los tres, pero ahí se maneja este elemento, ¿no? En el cual realmente tienes que tienes que disfrutar cosas. La ópera italiana, la gente va a disfrutar. Es que no quisiera hacer este comentario porque no va por ahí, pero tiene mucho este sentido. Es como cuando nosotros vamos al cine y ustedes llegan y a veces no sé si les ha pasado que llegan al cine y dices, quiero ver una película, pero no de esas películas sesudas, en donde tiene una trama muy compleja y hay que pensar mucho, hay que meterse en las líneas, hay que hacer todo un análisis. No, quiero algo ligero,
algo que me haga reír, algo, una buena, no quiero decir títulos para no comprometer ni a Rossini ni yo mismo tampoco, ¿no? Pero una ópera, una película que me haga reír, que me la pase bien, que no me ponga a pensar, que esté yo muy relajado y que de alguna manera yo pueda tener un sentimiento de placer y de gozo. Eso es el bel canto. Eso es el bel canto. Cuando hablamos de óperas que no son belcantistas, ahí sí nos vamos a meter en problemas. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de las óperas veristas. Ahí sí va a haber problemas. Todo lo que es Verdi. Verdi es ópera verista, ¿no? Y la gente dice, mira, a mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, es que a mí me gusta mucho la ópera, por ejemplo, Carmen, o por ejemplo, El Barbero de Sevilla. Yo me quedo pensando, a ver. Ok, está bien que te gusten, me parece muy bien, pero ¿qué es lo que te gustan de ellas? Porque son dos cosas totalmente distintas. Es como si yo te dijera, ¿te gusta el deporte? Me encanta el fútbol y el béisbol también. A ver, ¿y qué te gustan de los dos? ¿Por qué los comparas? O sea, ¿por qué te gustan de igual manera? Normalmente estás de acuerdo conmigo que hay o bien futboleros o beisboleros, pero es difícil encontrarte que sean de los dos. En la ópera es muy parecido esto. O sea, podemos encontrar áreas magnas, áreas magnánimas, sin embargo, el objetivo que buscan las dos o los tres tipos de óperas son totalmente distintos, ¿no? En el caso de las óperas veristas hay un drama, hay un sentimiento, hay una profundidad, hay una pasión tremenda, ¿no? Que se proyecta con Verdi o con León Cavallo, con todos estos, con el mismo Bizet, con Carmen, ¿no? Hay una propuesta muy compleja, ¿no? Son dramas terribles. No se diga en el caso de Wagner, en donde son dramas musicales, en donde sí cada nota escrita, ¿no? En el caso de Wagner, ¿no? Cuando hablemos de Wagner, se van a sorprender ustedes, pero vamos a hablar de miles de leitmotivs, en donde la música se convierte en un lenguaje literal. Cada conjunto, cada grupeto de 5, 7, 8, 10 notas son como tabiques de frases perfectamente hechas, orquestadas y ornamentadas para poder decir algo. O sea, hay un contenido, son sándwiches con mucho jamón. En el caso de Verdi, es sándwiches con mucho jamón. Entiéndase jamón por un contenido. El bel canto es pura envoltura. ¿Sí? Es pura envoltura. ¿Sí? Y dices, oye, pero entonces, entonces está hueca. No es que esté hueca, lo que pasa es que es demasiado bella. Es complicado hablar de esto porque pareciera ser que yo estoy denostando el bel canto. Y no, porque no cualquier cantante puede enfrentar esto. Incluso cuando cae el belcantismo, porque el belcantismo va a durar, como ya dijimos hace un momento, con la muerte de Donizetti, que es el año 48, 1848, cuando cae el belcantismo, es literal, cae el belcantismo, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de 1848, estamos hablando de la revolución burguesa en Europa. Y a partir de ahí, toda la segunda mitad del siglo XIX es una Europa convulsionada, es una Europa conflictiva, es una Europa que se deprime, es la Europa del psicoanálisis, es la Europa en donde hay luchas de clases, es la Europa, el año 48 es cuando se edita el Manifiesto Comunista de Marx, en donde hay conciencias de clase, etcétera. O sea, hacia adentro hay mucho que rascarle. El romanticismo está en su pleno surgimiento, ¿no? Ya está un romanticismo muy fuerte, el siglo XIX. Y precisamente cuando muere Donizetti, ¿no? En ese momento se corta el belcantismo, ¿no? Porque el belcantismo es fantasía. Entendamos esto, el belcantismo es Walt Disney en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Sí? Estamos hablando de una realidad falsa. Estamos hablando de un momento, de una forma de presentar música y unos objetivos y motivos imaginarios que se contraponen con la ópera verista, de ahí su nombre, veritas, es la realidad. ¿Qué es lo que nos van a presentar los compositores como Verdi, como Bizet, como León Cavallo, etcétera, ¿no? Como Puccini, etcétera, ¿no? Que son óperas veristas. Y bueno, no se diga caso de Wagner. Bueno, estas óperas van a caer, el belcantismo va a caer en desprestigio. Es importante decirlo. O sea, la ópera belcantista cae en un desprestigio total. Y les voy a dar un número nada más para que ustedes tengan un referente. Miren,
Rossini va a escribir más de 40 óperas, de las cuales ahorita a cualquier amante de la ópera preguntan, o cualquier persona, oye, aparte del Barbero de Sevilla, ¿qué otra ópera compuso Rossini? Y va a empezar a trastabillar, ¿no? Realmente de las óperas más conocidas, bueno, son El Barbero de Sevilla, una de ellas, ¿no? La Gazza Ladra, La Urraca Ladrona, podemos decir, Elisabetta, Reina de Inglaterra, y quizá una de las más conocidas también, que son las que son popularizadas por las caricaturas, Guillermo Tell. Si no me copian cuál es Guillermo Tell, con una palabra les voy a decir, El Llanero Solitario. La obertura para Guillermo Tell es una ópera de Rossini. ¿Por qué? Porque a Rossini le encanta componer este tipo de música que es el uso y el abuso, voy a decir, de la melodía. O sea, era un gran melodista. Los tres compositores, Rossini, Donizetti y Bellini, van a ser grandes melodistas. ¿Por qué? Porque cuando terminas de escuchar una ópera belcantista, tú vas a salir haciendo esto. Pam, param, param, pam, 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 param, param. Y entonces es muy agradable. Es música sumamente pegajosa. El Barbero de Sevilla, para los que no lo tengan ahorita presente. La, 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 la. ¿Sí? Es en donde está Fígaro, ¿no? Que está acá, Fígaro, 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 Fígaro. Fígaro. Todas las conocemos, bien por las caricaturas, o bien porque son muy populares, o bien porque son muy pegajosas. Ese es el bel canto. Entonces, vean ustedes lo complicado de hablar de esto, porque por un lado estoy diciendo que está hueco, pero por otro lado estoy diciendo que es sumamente gozoso. Y aquí entraríamos entonces en un debate de percepción y de filosofía del arte. ¿Para qué es el arte? ¿No? Si ustedes van a decir, mira, me tienes sin cuidado, yo como que me la pase bien, excelente. Entonces el bel canto es para ti. Quien vaya a la ópera, y recuerdo a mi mamá me decía, es que cómo me gusta Carmen. Y le digo, mamá, no sabes lo que estás diciendo, no creo. Sí, es que me encanta mucho Carmen. Bueno, está bien. ¿Y de qué trata Carmen? Y le platiqué de lo que trata Carmen. Digo, ya no me gusta tanto. Pero otra vez le digo, no es que te guste o no te guste. O sea, la ópera, obviamente, la música es muy bella, ¿no? La proyección de los sentimientos son muy bellos. Sin embargo, lo que busca la ópera es diferente. Y en el caso del belcantismo, les comentó entonces, cae en desuso. ¿Y hasta cuándo se va a retomar? Es decir, ¿por qué hoy tenemos? Perdón, nada más les decía, Rossini, más de 40 óperas. De estas óperas casi se están representando en la actualidad, fíjense, en la actualidad, estamos hablando de 2 o 3 óperas. Es muy difícil que encuentres más. Semiramide también, estoy ahorita. La italiana en la Argelia también, otra ópera de Rossini. Pero son muy poquitas. O sea, las que se representan en los teatros a nivel mundial son muy pocas óperas las de Rossini, cuando que escribió muchas. Pero ahí les va la otra. Donizetti va a escribir 70 óperas. 70 óperas. Don Pasquale, si ahorita, en este momento ustedes me dicen, oye, recomiéndame una ópera de Donizetti. Obviamente, Elixir de Amore, ¿no? Una furtiva lágrima, ¿no? Clásica, aria. Pero en Elixir de Amore, ustedes pueden ir incluso a otra, es una ópera bufa, Don Pasquale. Es una ópera maravillosa. Se la van a pasar de lujo. Tiene áreas muy difíciles, son áreas muy complejas, pero que proyectan precisamente todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Y Bellini, pues únicamente tiene 11 óperas, escribió 11 óperas, nada más, fíjense, nada más 11 óperas, de las cuales únicamente Norma es la que está dando la vuelta en el circuito internacional, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? La producción de óperas de estos señores era altísima. La forma incluso en la que componían era tremenda. Se dice que cuando La Urraca Ladrona, cuando se iba a estrenar La Urraca Ladrona, Rossini era tan virtuoso. De hecho, los tres son muy virtuosos. O sea, es componer. Miren, no puedo decir que es música fácil porque realmente no lo es. Es música muy compleja. Platicaba el otro día con quién, no me acuerdo, pues con el maestro Schade, incluso, el director de Camerata de Coahuila. Le decía, oye, Ramón, es que es complicadísimo tocar, por ejemplo, la música de cámara de Rossini, tiene cuartetos estúpidamente difíciles, muy difíciles. O sea, para el primer violín, por ejemplo, son óperas, es música virtuosa. O sea, realmente no es fácil tocar Rossini, ¿no? Entonces, no es música fácil. Sin embargo, es muy fácil de escucharla, vamos a llamarle en esos términos. Es muy fácil de entrar en contacto con ella, ¿no? Entonces, La Urraca Ladrona, por ejemplo, la compuso, imagínense ustedes nada más para que
para que se mueran de nervios, lo que les voy a decir. La Urraca Ladrona se terminó de escribir la obertura el día del estreno. El día del estreno estaba terminando Rossini, el empresario, se me fue el nombre del empresario que le hizo a Rossini este encargo, ¿no? Y le dijo, ¿ya tienes la ópera? Ya voy, no, sí, la voy a tener. ¿Ya la tienes? Ya voy. Y entonces Rossini, de plano se enojó el empresario, lo encierra en un cuarto y le dice, ¿sabes qué? Yo aquí no, ahí no sé cómo le haces, pero no vas a salir. Entonces, por un lado te voy a echar piezas de pollo para que comas y por la parte de abajo me vas a estar echando las partituras, porque acuérdense que no había fotocopiadoras en aquel entonces así como iban saliendo las partituras, a un ejército de copistas tenían que estarlas sacando para que los compositores de primera vista tuvieran que interpretarla por la noche, ¿no? Ese es Rossini, ¿no? Ese es la maestría y el dinamismo y la forma de vida de los belcantistas. Bien, qué interesante porque eso nos recuerda a nuestro himno nacional también, ¿no? Casi. Totalmente. Sí. Miguel Ángel, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando a ver si nos comentas un poco más también acerca del contenido de estas óperas que nos has estado comentando. Vamos una claro que sí. Y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando la historia del bel canto. Nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel García, músico e intelectual lagunero, autor de las cápsulas Música en un suspiro. Miguel Ángel, nos estás comentando acerca de esa época tan famosa en la historia de la música del bel canto. Seguimos escuchándote realmente con mucho interés. Sí, gracias, Luis Alberto. Fíjate que cuando se toca el tema de estas óperas, finalmente estábamos hablando de la trama, o sea, la trama de algunas de estas historias y qué es lo que los motivaba o qué orilló a estos compositores a escribir sobre estas historias. Y bueno, pues aquí vamos a hablar sobre todo de la tríada que tiene el Barbero de Sevilla. Acuérdense ustedes que es una tríada que viene, que incluye la mère culpable, la madre culpable, que es la última parte, las bodas del Fígaro y el Barbero de Sevilla. Es una tríada. ¿Qué es lo que hace esta historia? ¿De qué habla? Porque, bueno, finalmente esta última, la parte del Barbero de Sevilla es una historia muy, incluso hasta contradictoria, pero otra vez, como decíamos, en este caso la historia no importa tanto. Sin embargo, bueno, sí hay una historia, ¿no? Que habla de todo esto. Y básicamente encontramos que las bodas del Fígaro y obviamente el Barbero de Sevilla, que es la continuación, no hablan de otra cosa más que de el Fígaro. ¿Quién es en este caso Fígaro? No es otra cosa más que un sirviente. Incluso ahí el área, ¿no? El factotum de la chita, el factotum quiere decir el que hace de todo. Son el factotum de la chita. Entonces, obviamente está tratando de, pues de casarse, ¿no? Con Susana, que es la otra protagonista, y lo que tratan de hacer es, pues, valorar el concepto del amor. Cuando digo valorar el concepto del amor, estamos hablando de que esta idea del amor puro, recordemos, no siempre ha sido algo común como lo podemos entender hoy día, sino que el concepto del amor en aquel entonces, pues lo estaban recuperando como un elemento honesto y transparente de los seres humanos, ¿no? Cuando vienen estas obras es una crítica muy fuerte y durísima, las bodas del Fígaro, el Barbero de Sevilla, estamos hablando de esto, es una crítica, es una cuestión revolucionaria, en donde ya Mozart había hecho su parte, en donde hace una crítica muy fuerte y en donde el conde de Almaviva, por ejemplo, y la condesa, son pasados por un ridículo, en donde ellos únicamente están ahí como una imagen, pero que no tienen ningún peso. Ojo, que el único peso que tienen es peso político y económico, pero que no tienen una valía, que no tienen un peso en los valores fundamentales humanos, que son el amor, el respeto al prójimo y la trascendencia.
cosa que sí van a tener el Barbero de Sevilla. Cuando decimos el Barbero de Sevilla o el Fígaro, estamos hablando fundamentalmente del pueblo. Entonces, estamos viendo que el pueblo es el que tiene, por así decirlo, tiene los principales rasgos o son los líderes que están de alguna manera manejando esta idea de un valor trascendente humano, cosa que no se lo están dando a los reyes, a los príncipes, a los duques. Ahí estamos proyectando una idea muy fina de cómo la historia es congruente, es un monolito. Porque normalmente cuando estamos hablando en cuestiones históricas y específicamente de la Revolución Francesa, estamos hablando, sí, efectivamente, que el pueblo se levanta, pero no es el pueblo que nosotros tenemos, o sea, no es el mismo pueblo. Es un pueblo que tiene y que está sufriendo hambre, que está sufriendo desavenencias, que está sufriendo de abusos por parte del gobierno. Y tú me vas a decir, bueno, pero es que es lo mismo ahorita, sí, pero en aquel entonces el concepto propiamente de honestidad, de transparencia, de amor, de fidelidad, otra vez, fidelidad, Fidelio Beethoven, ¿no? Son principios fundamentales y principios elementales que tiene el pueblo y que lo que nos están diciendo estas óperas es que los tiene el pueblo, pero no los tiene específicamente las clases dominantes, ¿no? O sea, ahí hay una postura. Por otro lado, estamos hablando de cómo vamos a presentarlo. Entonces, Giovanni Paisiello ya tenía, de hecho, otro Barbero de Sevilla, escrito, si no mal recuerdo, hacia 1790 y pico por ahí. Ya había escrito un Barbero de Sevilla. Entonces, cuando llega el chavito, porque un chavito, el Barbero de Sevilla se estrena en 1816 y Rossini era muy jovencito. Entonces, él compone esta ópera, creo que tenía 21 años cuando compone esta ópera Rossini. Y en ese entonces, imagínate, estamos hablando de un jovencito. Y él recibe este tratamiento filosófico con esta trama tan profunda de crítica al status quo político, a la monarquía, y él, obviamente, el tratamiento que le da no tiene nada que ver con con el trasfondo político, con el trasfondo social. Él va a hacer acopio de su capacidad para hacer, como ya decíamos, melodías fáciles, melodías fácilmente recordables. Esto es bien interesante porque, como ya decíamos hace un momento, era tal el gusto, era tal el impacto Rossini, porque también eso es importantísimo mencionarlo. Cuando el bel canto surge, no tanto, bueno, no tanto, no se puede comparar Donizetti y Bellini, pero sí podemos decir que Europa se enfermó de Rossini. O sea, realmente Europa estaba enferma de Rossini. Cuando decimos esto, quiere decir que era pues esto que se le conoce como los rock stars. Realmente Rossini era eso. Y a él le gustaba esa fórmula. Para él era algo muy deseable. Él llegó incluso a amasar una fortuna cuando Rossini muere. Se dice que llegó a tener una fortuna pasada en euros actuales en más de 1,5 millones, 1,5 millones de euros. Fue la fortuna que va a dejar Rossini cuando muere. Y esta fortuna no la tiene ya de viejo, sino que a los 38 años, que es cuando deja de escribir propiamente música, es la fortuna que logró amasar. Y logró amasarla precisamente por esto, por la forma tan, entre comillas, fácil, pero sí muy placentera de componer óperas. Otra cosa que es bien importante mencionar es que Rossini se plagiaba mucho a sí mismo. Una de las cosas que hacía él, fíjense qué interesante, él viajó por todas partes, realmente tenía una casa en Italia, tenía una casa en París, en Londres también fue una locura, la gente se volcaba para conocer a Rossini. Voy a hacer un pequeño paréntesis, los tres grandes rock stars, vamos a llamarle así, los tres grandes rock stars de la historia de la música de concierto, en este caso de la ópera, van a ser tres, que vamos a tener a Rossini, vamos a tener a Richard Strauss y vamos a tener a Liszt y a Paganini. Estos son ese tipo de grandes rock stars, así con toda la profundidad de la palabra, que la gente buscaba y que siempre estaba tratando de tener incluso un contacto. Incluso de Strauss se dice que le arrancaban los cabellos para tener como recuerdo un cabellito de él. A ese nivel estamos hablando. Por eso decimos que se enferman. Era una enfermedad, Rossini era una enfermedad. Y obviamente cuando tienes un monstruo de este tamaño, obviamente generó una sombra muy fuerte con un
el mismo Chopin, con un mismo Schumann, con un mismo Berlioz, ¿no? Que estaban o un mismo Schubert, ¿no? Que estaban generando música con mucho contenido, con mucha estructura, pero que no era tan fácil, entre comillas, de escuchar. Y a la gente, al pueblo, le gustaba mucho esto. Lo que les quería decir es que él se autoplagiaba. Y se autoplagiaba por varias razones. Primero, porque le pagaban muy bien. Las óperas, como tenían tanto éxito, fíjense lo interesante de esto, como tenían tanto éxito, las óperas se las pagaban muy bien y le exigían muchas, o sea, tenía muchos contratos. Entonces él tenía que ir viajando de ciudad en ciudad en Europa. Y entonces cuando le hacían una petición de una ópera, él decía, sí, te la compongo. Hay quien afirma que se llegaron a componer óperas de hasta 2 semanas. En 2 semanas tenían una ópera completa. Sabemos bien que componer una ópera pues es complicadísimo. Beethoven compuso una sola ópera en toda su vida. Componer una ópera en 2 semanas, pues es irrisorio. Bueno, lo que hizo mucho Rossini es que se iba plagiando. ¿Por qué se las plagiaba? Pues porque en aquel entonces no había una cosa que se llamaba Internet. Entonces la información no viajaba tan rápido. Y para cuando la gente se daba cuenta que esta área ya había sido utilizada en otra, no importaba por dos cosas. Primero, ya había cobrado Rossini y segundo, ya no estaba en esa ciudad. Entonces ya era muy tarde para hacer algún reclamo. Y un tercer elemento, a la gente tampoco le importaba reclamarle. ¿Por qué? Porque le encantaba la música. Este es el fenómeno. Este es el fenómeno que va a tener Rossini. En una entrevista que tiene Rossini con Beethoven, porque él va a conocer a Beethoven ya grande, todavía no estaba totalmente sordo, pero se dice que Beethoven lo va a conocer, lo va a recibir en su departamento en Viena. Y cuando lo ve Beethoven, el viejo Beethoven, le va a decir, mira, Joaquino, yo nada más te voy a recomendar una cosa. Tú veniste a este mundo a componer música bufa, ópera y música bufa, entendiéndose por bufa música chistosa, música, música agradable a los oídos, ¿no? Dicen que esto fue un estigma que fue cargando durante toda su vida Rossini, que realmente esto lo dijo, bueno, qué bueno, pero que me está yendo bastante bien. Sin embargo, pues qué malo, porque entonces, ¿qué me está diciendo? Mi música realmente no vale, dicho por Beethoven. Él va, como les digo, él se va a jubilar a los 38 años y ya va a morir el año 68, en 1868 muere Rossini, ya siendo un viejo, y él ya va a componer una serie de música que se llama Los pecados de la vejez, así les llama él, en donde está aquí incluida una ópera, una misa, la misa solemne, la pequeña misa solemne, y también algunas sonatas y música de cámara. Serias. Sí, la misa, la famosa misa. Un Stabat Mater también. Fíjense, tiene un Stabat Mater, una misa y música de cámara para piano al final de su vida. Esta música él ya no la compuso, ya no la compuso para nadie, la compuso para él. Y aquí yo les puedo invitar a que durante 32 años deja de componer música y viene a componer y ya no se parece en nada. Y es algo totalmente distinto a la música que va a componer en la juventud. Lo cual quiere decir que él de alguna manera, óperas obviamente ya no va a escribir, ya no va a componer, y se va a circunscribir fundamentalmente ya en el tema de la ópera seria. En el caso de Donizetti, pues Donizetti va a componer obviamente mucha, 70 óperas, pero van a tener esta misma razón. En el caso de Norma es la misma cosa. La diferencia entre, digamos, Norma de Bellini y las otras dos óperas es que en Bellini vamos a tener una línea, ¿sí? Una línea seria, y esta línea seria muy larga es, digamos que lo más famoso de Bellini, es que va a ser una línea muy profunda, muy concreta, y va a ser muy admirada por compositores como Wagner y Verdi, ¿no? O sea, por considerárseles, digamos que el más serio de los compositores belcantistas. Hay una cosa que también es muy importante mencionar en el caso del belcantismo, antes de que se nos vaya a pasar, y es el tema de los cantantes. Los cantantes van a tener una cuestión, como es tan divertida la música del belcantismo, ellos se daban mucho a improvisar. Incluso existe Una noche poco fa, una de las áreas del Barbero de Sevilla de Rossini,
en donde de plano la cantante empieza a hacer una serie de cambios en la partitura, empieza a improvisar la partitura. ¿Por qué la improvisa? Porque tiene que lucirse. Es el canto por el canto, ya no importa lo que digas. Y hay una anécdota muy simpática en donde llega Rossini y le dice, oiga, ¿quién compuso esa ópera, esa aria? Está muy bonita, ¿no? Cuando que era él mismo. Y dice, oye, después platicando Rossini con Camille Saint-Saëns, le dice, ¿no? Oye, pues una cosa es que hagan variaciones, pero otra cosa es que no dejen ninguna de las notas que yo escribí. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo simplemente que es el gusto es el momento para el lucimiento. Es este momento en el cual incluso el compositor como tal no existe, no importa tanto, ¿no? Es el lucimiento del cantante como tal, ¿no? Obviamente ya para retomar el belcantismo en el siglo XX se requieren titanes, gente que pueda realizar este tipo de adornos, este tipo de enfrentamiento con esta música tan compleja. No es posible, no es fácil encontrarlos, razón por la cual obviamente hoy día las óperas, las pocas óperas, porque debo decirlo, las pocas óperas belcantistas que podemos, sí son de alguna manera muy famosas, muy conocidas, muy gustadas y muy representadas en el escenario mundial de la ópera actual. Muy interesante, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues, ¿qué podríamos decir? Qué repaso tan atractivo sobre el bel canto. ¿Y qué nos propones para la próxima semana? ¿Qué nos ofrecerías? Sí, la próxima semana yo les sugiero ir directamente al verismo, la música, la ópera verista. Es esta parte en donde definitivamente un 60% de esta sección la vamos a dedicar a Verdi, la ópera de Verdi, que no tiene nada que ver con el bel canto y que lo vamos a dividir en tres partes. Hay tres Verdis, o sea, Verdi va a migrar en tres características diferentes de su propuesta, ¿no? Y vamos a hablar, obviamente, de otros compositores que tienen que ver con el concepto del veritas. Mientras que el bel canto es fantasía, el verismo es la vida tal y como se nos presenta, con sufrimientos, con envidias, con tragedias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel García, músico e intelectual lagunero, autor de cápsulas Música en un suspiro preciosas. Muchísimas gracias. Para el próximo sábado vamos a continuar. Quiero agradecer también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa y su voz en el dato histórico, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de la edición y grabación de este programa, y a ustedes, estimados amigos, a todos los esperamos el próximo sábado 18 de julio. Muchas gracias, muy buenos días y muy feliz fin de semana. Pásenla muy bien.